Ustedes saben que Jesús es llamado hijo de David, ¿verdad? De la importancia que tiene David en la palabra de Dios. No solamente de David, sino las promesas que hay dadas sobre él y la dinastía de David, la dinastía del Mesías. El título de hoy es Del chiquero al trono. ¿Saben lo que es un chiquero, verdad? Ahí donde están los cochinitos, una pocilga. Ahí del chiquero. Alguna vez me tocó trabajar en un chiquero por algunos días y siempre recordaré esa experiencia. Todavía me viene el olor. Del chiquero al trono. Y les voy a hablar de David, pero les voy a hablar de esa faceta o esa etapa en la vida de David, de las más oscuras, de las más tristes, de las más turbias, de este gran hombre de Dios, David. Y los pasos que lo llevaron a él a un chiquero. Y cuando hablo de un chiquero espiritual. Como él, estando ya en el trono de Israel como rey, las experiencias que había vivido con Dios, su testimonio y todo lo que él vivió. Conocemos la vida de David, ¿verdad? Fue una vida difícil. Eso lo vemos ahí y nos sorprende y todos queremos ser como David. Pero fue una vida muy difícil. Estuvo llena de desafíos. Fue despreciado por sus hermanos, menospreciado por su padre. Recibió amenazas, críticas, perseguido. Huyó, fue traicionado muchas veces, desterrado de su tierra. Pero él en toda esa conflictividad de vida siempre veía la mano de Dios, siempre estaba esa confianza en Dios y supo encontrar en cada una de esas batallas que tuvo que afrontar en su vida, pues las victorias que venían de Dios. Él luchó cada batalla y en todas salió victorioso. Y por supuesto Dios lo puso en lo más alto, lo puso como rey de Israel y venció delante de él a todos sus enemigos y tuvo un momento de estar en la cúspide, por así decirlo. Pero después de todo lo vivido con Dios, de llegar a ese momento del trono, el tiempo que ya estuvo asentado en el trono de Jerusalén, él comienza un camino hacia ese chiquero espiritual, hacia ese mal olor que a veces desprendemos delante de Dios, porque nos alejamos de los propósitos o de la voluntad de lo que Él quiere hacer. Yo imagino que David seguiría haciendo sus ofrendas los sábados, que era cuando ellos se reunían, iban al tabernáculo, aún no estaba el templo, y ellos presentaban sus ofrendas, hacían sus ritos y todas las cosas. Y David siempre pensó que él estaba bien, que algo estaba bien, que todo en su vida iba correctamente, había sido bendecido por Dios. Pero algo en su interior, sin darse cuenta, había comenzado a cambiar. Esa es la etapa de David, esa etapa en que algo en su interior había cambiado, para mal por supuesto, y que él no llegó a entender. Y las cosas no sucedieron en un momento, sino fue un conjunto de decisiones, un conjunto de pasos que él fue dando y que le fueron, en vez de acercarlo a Dios, que hasta ese momento él se había acercado siempre a Dios, comienzan a alejarlo sin ser consciente de Dios, poco a poco. Porque al igual que la desobediencia, igual que la obediencia es un proceso. Cuando uno comienza a conocer a Jesús, empieza a obedecer poco a poco, empieza a conocer más del Maestro, del Espíritu Santo, y esto es un proceso acercarse a Dios. También a veces alejarse de Él cuando está cerca es un proceso que es poco a poco, no es de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y tenemos que ser conscientes de este proceso porque después de tanto tiempo algo podemos aprender de David. ¿Queremos aprender algo de David? Algo que puede ser valioso para nuestras vidas, que nos pueda hacer conscientes de muchas cosas. Entonces, la pregunta hoy que yo les quiero hacer o que intenté responder fueron ¿qué pasos o qué decisiones llevaron a David desde ese trono? Creo que tengo la foto del trono por aquí, ¿verdad? Al chiquero. Y cómo luego del chiquero, él vuelve al trono. Porque cuando confiamos y creemos en Dios y esperamos en Dios, todas las cosas son aún para bien, ¿verdad? ¿Lo cree o no lo cree? Pero el chiquero es esa condición espiritual donde nuestro aroma delante de Dios no es grato, es pestilente. Y todo comienza aquí, en 2 de Samuel, el capítulo 11, el verso 1. Dice así, 2 de Samuel 11:1. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y es sorprendente porque dice en el tiempo que los reyes salían a la guerra, y esto era primavera. ¿Sabe que antiguamente los ejércitos en invierno no salían a batallar, salvo excepciones? Era el invierno, no tenían provisiones, los campos no estaban sembrados. Ellos en invierno no salían a batallar. Todos los países, todos los imperios pues retiraban sus tropas en invierno y era en primavera cuando ellos organizaban otra vez los ejércitos. Muchos no eran soldados profesionales, iban y se preparaban para hacer la guerra, para defender las fronteras, para
destruir a los invasores y tantas otras cosas. Y David siempre había salido a la batalla, siempre. Hasta ese momento, él había salido en los tiempos en que los reyes salen a la guerra a defender las fronteras de Israel, a batallar para que los enemigos no los invadieran. Y ahí estaba. Pero él decide en esa ocasión no salir al campo de batalla. Simplemente dice, ya no voy a ir, estoy aquí tranquilo en palacio. ¿Cuántas veces nos queremos escaquear? Hay gente que se quiere escaquear a veces de lo que tiene que afrontar. ¿Cuántos son escaqueadores profesionales? No levanten la mano. Pero él estaba en esa condición y él pensó, hoy me voy a quedar a hacer otras cosas. No voy a salir, y él mandó a los ejércitos y por primera vez los ejércitos de David salen al campo de batalla sin David. Ese fue el primer paso, la primera decisión que marcó la ruina de David. Una ruina completa, que lo vais a ir al chiquero. No parece grave, ¿verdad? Él tenía un ejército pudiente, tenía grandes generales, soldados. Dice, no hace falta que vaya yo. Mandó a su lugarteniente y al otro, dice que vayan ellos. A veces sucede, porque cuando renunciamos a luchar las batallas en nuestra vida que Dios nos mandó a luchar, las cosas empiezan para atrás. Y a veces no somos conscientes de esto, andamos mal. Cuando renunciamos, por ejemplo, no le damos importancia a educar a nuestros hijos en el principio del reino, las cosas van mal. Y la sociedad te va a decir, no hace falta. Ellos cuando tengan 18 años que elijan. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que educar a nuestros niños en los principios del reino, en los valores del reino. Digan lo que digan por ahí. Y cuando renunciamos a hacerlo, porque es una batalla que tenemos que afrontar, las cosas comienzan a alejarse de Dios. O cuando no luchamos por alcanzar la excelencia en nuestros trabajos, porque Dios nos llama a ser excelentes. ¿Lo sabía? Y cuando tú dices, voy a ser excelente en esta empresa, si lo que deseo es que se caiga a pique. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que luchar por ser excelente en su profesión, en su trabajo, en su empresa, y más cuando uno es empresario o cuando quiere salir adelante. Cuando no luchamos cada día por alumbrar a nuestro alrededor, por ser luz, porque es una lucha con nosotros mismos muchas veces. Y cuando no tomamos esta batalla, sin saber, sin entendernos, no le damos importancia, pero nos alejamos. Cuando no luchamos por derrotar aquellos obstáculos que frenan que el Espíritu Santo haga algo maravilloso en tu interior. ¿Sabes que el Espíritu Santo quiere hacer algo grande en ti? Pero sabes que tienes que afrontar una lucha, porque hay obstáculos en el camino que vas a tener que vencer para que el Espíritu Santo lo pueda hacer en ti. ¿Lo sabías? Y a veces no queremos afrontar esa lucha. O muchas veces incluso sabemos cuál es el campo de batalla, pero posponemos esas batallas, las dejamos para más adelante. Y decisiones que tenemos que tomar hoy, las vamos dejando pasar. Y no nos damos cuenta que hemos puesto el primer paso en el camino hacia el chiquero, hacia alejarnos de Dios. Y David no le dio importancia. Yo en esta campaña bélica no voy a salir. Y como no estaba donde tenía que estar, porque cuando no estamos donde tenemos que estar, las cosas comienzan a ir mal. David tenía un llamado. Él había llamado, él era el jefe de los escuadrones de Israel, y ahí estaba. Pero él se puso de pronto a pensar en las musarañas. ¿Cuántos piensan a veces en las musarañas? ¿Cuántas veces Dios nos dice algo que sabe, pero tú estás pensando, y deja esto a un lado, deja lo que dice la palabra de Dios, deja lo que dice el mensaje, estás pensando en otras batallas, que no son tus batallas. Estás pensando en preocuparte por aquello, cuando dice no te preocupes por aquello déjalo en mis manos. Pero entonces tú dejas las batallas que Dios te da y comienzas a luchar otras batallas. Ahí estaba David, fuera de donde tenía que estar. Segunda de Samuel, el siguiente verso, el verso 2, dice, y al atardecer David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado ve a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Yo imagino que del palacio de David era la mejor vista que había en Jerusalén. Él estaba ahí en el palacio y estaba mirando, paseando. Se dice que al fresco de la tarde él paseaba por allí, qué bien. Y de pronto, de las mejores vistas de la ciudad, él ve allá, no sé si a lo lejos, a lo cerca, una mujer que se estaba bañando, posiblemente tenía la ventana abierta y él estaba ahí. En ese punto es cuando uno puede tomar otro paso y puede decidir.
Porque cuando no estás donde tienes que estar, vas a ver cosas que no tenías que haber visto. Y eso sucede. Cuando tú te metes entre personas que están criticando, vas a escuchar cosas que no tenías que haber escuchado, que tenías que haber dicho, ¿qué? ¿Están hablando mal de quién? Yo voy por allá. Pero no, te quedaste. Primero estaba donde no tenías que estar. Y después, nuestra humanidad, lo que ves, lo que oyes, lo que dices, empezamos a entrar en algo que nos va alejando sin querer de ese propósito de Dios. Él decide, él podía en ese momento decir, chacho, voy a hacer otra cosa. Pero él decide, sacó los prismáticos, mandó a sus hijos, manden el telescopio que quiero ver de cerca. Y ahí estaba él, porque no decidió lo que tenía que decidir. ¿Saben? Jesús dijo en una ocasión, el capítulo 11 de Lucas, versos 34 y 35, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Y está hablando ahí de lo que ves, de lo que vemos. Pero no solamente lo que vemos, sino cómo vemos la vida. Como tú veas la vida, vas a vivir. Si tú quieres ver la vida como te enseña la sociedad que es la vida, vas a vivir así. Vas a vivir sabiendo que cuando tengas 70 años no vas a tener pensión y vas a pensar que tus hijos no van a tener trabajo y vas a pensar que el gobierno es un corrupto y vas a pensar porque es lo que te lanzan, lo ves así. Pero Jesús nos enseña otra vida, ¿verdad? Jesús te enseña que en Él no hay nadie que pase hambre. ¿Lo dice o no lo dice? Que no te faltará. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿cómo quieres ver la vida? Dice que cuando seas canoso, en las canas del justo hay bendición, hay sabiduría, seguirás aportando a todos los que te rodean. Eso dice la palabra. ¿Cómo quieres verlo? Porque como mires, dice Jesús, así va a ser tu vida. Eso estaba ocurriendo en cierta manera con David. Va a determinar quién eres. Jesús nos enseña una visión de la vida que es el Evangelio. El Evangelio es una visión de vida para vivir diferente, no para vivir como el común de los mortales. Por eso el común de los mortales necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio, necesitan la visión del reino, necesitan al Espíritu Santo, porque ves completamente diferente. Y no importa si todos los días las noticias, el vecino, el periódico, el internet te están diciendo no. Si Jesús dice sí y tú ves lo que dice Jesús, ¿qué dirás? Dirá que está a tu lado, sí, tengo futuro en el Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Ponle un aplauso a Él si tiene futuro en el Señor. Un aplauso a Él. Tiene un futuro en el Señor. Ahí estaba. Futuro en el Señor. Y ahí está David mirando lo que no tenía que mirar. Y entonces se pone a pensar, porque eso es otro de los grandes problemas que tenemos los humanos, ¿no? Que Dios nos dotó, gracias a Dios, de mente. Él nos dotó de mente a todos. Todos tenemos mente. Algunos dejó el cerebro en casa, ¿no? Otros lo trajimos, estamos aquí. Y seguro que esa noche David no durmió bien, porque había estado donde no tenía que estar y había visto lo que no tenía que ver. Y él estaría dando vueltas en la cama, pensando, porque cuando alimentas la mente va a trabajar. Y de lo que lo alimente, de eso va a trabajar. Por eso una vez hablé de las batallas en la mente, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, renovaos en el entendimiento de vuestra mente. ¿De qué estás alimentando? A la mente. Pero de lo que la alimentes va a producir, ¿cierto? Eso es así. Entonces los pensamientos te van a dominar. La cuestión es ¿por qué te dominan los pensamientos? ¿Qué te pones a ver? ¿Qué te pones a escuchar? ¿Qué te pones a hablar? Eso nos alimenta. Y ahí estaba David, dando vueltas en la cama. Y entonces, dice el siguiente verso, el verso 3 de 2 de Samuel, capítulo 11, que David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita, la esposa de Urías? No es. Está bien, David, después de haber estado donde no estaba, de haber visto lo que tenía que ver y haber pensado lo que no tenía que pensar, él dice, se pone a indagar en aquella joven. Al final era el rey, ¿verdad? Tenía varias esposas ya.
Y él habrá dicho, hombre, si la mujer es soltera, yo le doy una buena nota al padre, lo exento de impuestos, y seguramente que la mujer con lo guapo que soy yo, porque encima David era guapo, ¿no? Mira, Cacha ahí, era guerrero, era fornido, era bendecido por Dios, prosperado por Dios. Y la mujer va a aceptar que la tome como esposa. Él estaba contento quizás pensando, pero alguien dijo, ¿qué? Es casada. ¿Cómo? Es casada. Y casada, no solamente casada, sino David con uno de tus hombres, con Urías, uno que está ahora mismo donde tú tenías que estar, en el campo de batalla, que está luchando por ti, oh rey, que está luchando por el reino, que está luchando por Dios. Este era Urías. O sea, que David podía haber dicho, uy, no me conviene. No me conviene, esta mujer no me conviene. Y aunque no me lo saque de la cabeza esta mujer, mi Dios que me ayudó con Goliat, que me ayudó con Saúl, que ha destruido a mis enemigos, que me ha ayudado hasta aquí, me va a ayudar a vencer a mi mayor enemigo. Porque el mayor enemigo de David y el tuyo no se llama Goliat. El mayor enemigo eres tú. Mi mayor enemigo soy yo. El mayor enemigo de David era él mismo. Era sus pensamientos, sus emociones, su voluntad cuando comienzan a alejarse de Dios. Ese es nuestro mayor enemigo. A veces estamos batallando y no nos damos cuenta que ahí estamos. Es el egoísmo humano. Y yo creo que ahí David ya había empezado a caminar y ya está a las puertas del chiquero. Ya empieza a oler mal. A pocilga, a cochinitos, a puercos, a marranos, a hediondos, como quiera decirlo. Ahí estaba oliendo. Y cuando a él le dicen es casada, fíjense lo que él decide. Decide abrir las puertas del chiquero. El verso 4 de ese capítulo. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. El egoísmo humano. David no piensa en más nadie. No piensa en Urías, en Betsabé, en el reino, en la dignidad, en Dios. Él está pensando en él mismo. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Eso es lo que está pensando él. Es lo que quiero. Y en ese momento, cuando se revuelca en el chiquero, es cuando su aroma espiritual, que ya se había apartado de la presencia de Dios, cambia por completo. Y dice que encima la manda a ella a purificarse. Yo creo que al día siguiente, si era sábado, él volvería otra vez al templo, al tabernáculo, presentaría su sacrificio y seguiría tu vida normal, tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. Pero alguien lo avisó y dice, la mujer que tomaste está embarazada. Ah, un hijo del rey. Ah, si solo fue un hijo del rey. ¿Y ahora qué haces, David? Creías que no tenías consecuencias. A veces creemos que nuestros actos no tienen consecuencias. Pero todo lo que nos lleva al chiquero tiene consecuencias. ¿Y quién no ha llegado a este paso? Y no me refiero solamente en lo sexual, sino tras conocer el bien y el mal, saber lo que le agrada a Dios, hacer lo contrario. Y en ese momento miras como para otro lado y dices, Dios no me está viendo, y haces lo contrario. ¿Te ha pasado alguna vez? Dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué hicieron todos, no? Se fueron yendo poco a poco. De los más veteranos, tenían más tiempo para pecar. De los más jovencitos, los más inmaduros, se fueron yendo poco a poco. Ahí está. Pero me sorprende porque ¿dónde comenzó todo? No estaba donde tenía que estar. ¿Sabes? Solamente hay uno libre de pecado que pudo haber arrojado la piedra. Y fue Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Nadie te condenó, mujer? No. Pues yo tampoco te condeno, aunque yo puedo agarrar la piedra y tirártela a la cabeza. Dios no nos condena, Jesús no nos condena, porque Jesús va más allá. Jesús está esperando siempre que volvamos a ese trono que Él tiene preparado para los que lo aman. Entonces, si no cumplimos lo que tenemos que estar cumpliendo, lo que nos dice la palabra de Dios, puede ser
que estemos saliéndonos de lo que Dios nos llama a hacer. Y David, después de aquella noche, queda atado a esta mujer. Y dice que manda a llamar al soldado Urías, lo manda al frente y dice, mándenlo a buscar, tráiganlo para acá. Y se sienta a comer con él y tiene una conversación con él. Por supuesto no le contará nada. Los versos 14 a 17. Después de hablar con él, dice, aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla, más reñida, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron. Y murió también Urías hitita. Es más, fíjense, David está aprovechando la autoridad que Dios le ha dado. Dios lo ha puesto en el trono, Dios lo ha librado de sus enemigos, Dios ha hecho tanto por él, Dios le ha dado vida, Dios lo ha bendecido, le ha dado salud, prosperidad, le ha dado tantas cosas y él aprovecha esa autoridad para sus propios fines egoístas y personales. Algo que se alejaba de la voluntad de Dios. Ten presente esto, sé consciente de esto. Tú eres administrador de los bienes de Dios. Tú te crees dueño de lo que tienes en tu cartera. Aún te crees dueño de tus hijos. Pero tus hijos te los dio. ¿Lo sabías o no lo sabías? Tú te crees dueño de tu casa. ¿Tú sabes quién te dio tu casa, verdad? Yo me la gané hasta el último garbanzo, me decía una. Dios no me ha dado nada, yo me gano los garbanzos, salgo a trabajar y me parto el lomo. ¡Ay! Pues dale gracias a Dios que tienes un lomo que partirte. Porque hasta el lomo, ¿sabes quién te lo dio? Dígale, está a tu lado, Dios. Entonces David pasó de pronto de administrador de los bienes de Dios, de la autoridad de Dios, a hacerse dueño. La uso para mí, me aprovecho para mí, me importa un bledo la voluntad de Dios, me importa un bledo lo que ha sucedido. Entonces tienes que pensar tú en esto, la familia, la casa, la salud, el tiempo, tu vida, las amistades, todo. Eres mayordomo de todo eso. Cuando tú lo entiendes así, eres libre en Jesús. Dios te hace libre. Porque ya no tienes que afanarte tanto por tus hijos, que esto, que lo otro. Dios te los dio. ¿De quién son? Te los dio para que los cuidaras, para que los educaras, para que los formaras, para que hicieras algo maravilloso con ellos. Para eso nos los dio. Entonces tú dices que, Señor, dame sabiduría para hacerlo. Porque me los diste tú, son tuyos son. Y como eso todas las cosas, Jesús nos hace libres. Y entonces ya David dice que se casa con la viuda de Urías. Él dice que hace una fiesta de bodas, un fiestón, porque al final se puede casar con una viuda. ¡Qué bueno! Y yo me imagino a David dando gracias a Dios. ¡Gracias, Dios! ¡Qué bueno eres! ¿Qué me has dado a esta mujer que tanto deseaba? ¿Se imagina dándole David gracias a Dios por Betsabé? ¿Por qué somos así? ¿O no? Quizá no a tan escala, pero los pecados todos son iguales delante de Dios. ¿Lo sabía? La diferencia la marcamos nosotros. Y ahí estaba. Da gracias a Dios. Y yo me imagino él bailando en aquella boda hasta el amanecer. ¿Conoce esa canción? No, bailando hasta el amanecer. ¿Eh? ¿La conoce o no la conoce? Pues es de mi época, el otro día. Pero dice que pronto alguien le visita a David después de la boda, después de la fiesta, después de todo, viene un amigo, un profeta de Dios. El capítulo 12, versos 1 a 6 de 2 de Samuel. Dice que entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre
pobre, y la preparó para el hombre que había venido a él. Y sin terminar de contar la historia, dice que David se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que eso hizo merece morir. Búscalo, que lo mando matar, acabo con su vida. Encendido en fuego, pues yo soy el rey. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Se imagina, ¿verdad? David dice: tengo derecho a emitir juicio porque yo soy el rey de Israel, soy el juez supremo. A tal hombre le cortamos la cabeza. Porque para eso somos rápidos, ¿verdad? Para ver la viga del ojo ajeno, como dijo Jesús, la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Para eso, ¿cuántos somos así? ¿Cuántos vemos lo que hacen los demás y no miramos para nosotros? No vemos nuestras faltas sino las de otros, muchas veces sucede. ¿Saben qué le dijo Samuel después de que sacó la espada y traigan lo que le cortó la cabeza? Versos 7 a 13. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías, hitita, y has tomado a su mujer para que sea tu mujer, mujer tuya, y la has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Dígale al que está a su lado: todas nuestras cosas, dígaselo, todas nuestras cosas tienen consecuencias. Todo tiene consecuencias. Sorprendente, ¿eh? David, el rey David, cuando le dijo: eres tú, David, de pronto David se da cuenta, entra en razón. ¿Se imagina? Y él se da cuenta, yo creo que él se mira de pronto a él mismo y él entiende que está en un chiquero. Él entiende que no está en el trono real. Y no lo digo cara físico, él lo entiende delante de Dios. ¿Sabe? Cuando otros reyes en Israel eran confrontados por los profetas, los reyes los mandaban a matar, los perseguían, se justificaban, decían que no. Pero David era diferente. David entendió su condición. David entendió cómo había caído. Él seguía siendo rey, pero Dios se había apartado, él se había apartado de Dios. Entonces cuando él ve su condición, él entiende. Cuando le dice el profeta: Dios te dio todo lo que tienes. Dios te dio todo lo que tienes. No sé si es mucho o es poco, pero Dios te lo ha dado todo. ¿Lo crees o no lo crees? Díselo: Dios te dio todo lo que tienes. Díselo al que está a tu lado. Todo te lo dio. ¿Puedes mover las manos? ¿Puedes mover las manos? Te las dio Dios. Las puedes mover. Te las dio Dios. ¿Le puedes ver hoy? ¿Cuántos me pueden ver? ¿Me puede ver alguno aquí hoy? La vista no la dio Dios. Unos ven más que otros, gracias a Dios. Todos vemos. ¿Cuánto nos ha dado Dios? ¿Cuánto nos ha dado Dios? Pero ¿sabe? A veces somos como David. Nos fijamos en lo que no tenemos. Todo lo tenía. Y le dice el profeta: y si algo te faltaba, hubérmelo pedido. Muchas cosas más te habría dado. Habérmelo pedido, le dice Dios a David. ¿Te falta algo? ¿Cuántos creen que le falta algo? Dice la palabra de Dios: pídeme y te daré. ¿Lo cree o no lo cree? Así es. Dios nos da tanto y nos puede dar más.
Pero muchas veces todo nos sabe a poco. Y como las cosas no llegan en nuestro tiempo, las tomamos fuera de su voluntad de Dios. Y entonces nos estamos alejando sin ser conscientes de ello. A David muchos pasos le llevaron hasta aquí, una decisión tras otra. Pero David pensaría, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? No puedo restaurar la pureza de Betsabé. No puedo traer a la vida a Urías. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos hemos equivocado? ¿Qué podemos hacer? Y todo aquello esas decisiones habían afectado a todo su reino. David entiende esto. David entiende en un abrir y cerrar de ojos que las decisiones de los últimos meses en su vida lo han alejado del trono de Dios, de su posición en Dios. Aunque siguiera siendo rey, él ya no estaba en el trono que Dios le había dado. Decisión tras decisión se había alejado de la voluntad de Dios. Y él se mira al espejo. Y yo imagino que él se mira al espejo y él no está viendo la corona de rey. Él no está viendo al hombre que venció a Goliat. Él no está viendo al general de los ejércitos. Él quizás está viendo la cara de un marrano, de un cochino. De alguien que se ha alejado de Dios. Él está pensando, ¿cuántos momentos de intimidad contigo, Jesús, en aquella cueva cuando me perseguían? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me rescató? ¿Cuánto ha hecho por mí Dios? ¿Y dónde estoy ahora? Eso es lo que piensa David. ¿Dónde estoy ahora? Y en ese momento, él entiende algo. David entiende que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado humano. La gracia de Dios. Y dice que en ese momento, si usted lee el Salmo 51, es el salmo que él escribe cuando el profeta Natán lo amonesta y él entiende su condición. Y dice así el Salmo 51. Escrito en ese momento. Lo tenemos, ¿verdad? Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran compasión, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa. Irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el vientre de mi madre. He aquí tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocausto. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a tu pueblo por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos sobre tu altar. Eso lo escribe David en esos momentos. Me sorprende esa parte, porque él lo tenía todo. Tenía fama, reino, hijos, dinero. ¿Qué no tenía David? Poder, salud, posición. Lo tenía todo, pero él entiende en ese momento que no tiene nada, porque tenerlo todo y no tener el Espíritu Santo es no tener nada. Y eso lo entendió él en ese momento, ese hombre de Dios. Y él le dice a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, porque aunque lo tengo todo, ¿cómo estoy por dentro? Él entiende que ha perdido el gozo de Dios, porque ha bajado del trono a vivir al chiquero, porque su aroma delante de Dios no es grato.
Y en ese momento Él reflexiona en toda su vida y Él dice, sosténme con tu espíritu, no quites tu espíritu delante de mí, no lo quites. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración de David. ¿Podrá ser nuestra oración? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces metemos la pata? ¿Qué hacemos cuando la metemos? Nos inventamos historias, justificamos, hacemos tantas cosas. Pero ¿sabe lo que hace grande a un hombre, a una mujer de Dios? ¿Saben por qué a Jesús se le llama hijo de David y siguió siendo grande la historia y hay promesas sobre él? No porque fuera perfecto, sino porque reconoce sus fallos, los supera y camina en su gracia. Él entiende que la gracia de Dios es más grande que cualquier aberración que hayamos podido hacer. ¿Lo sabía? Y lo entiende en su interior. Y cuando Él lo entiende no le importa más nada. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque eso me es suficiente. Y sabe, la gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios nos visita. ¿Sabe qué nos visita? Nos visita. La gracia de hecho nos está visitando.